En este video veremos dos ejercicios, uno de cálculo de capital de trabajo y uno de flujo de fondos y cálculo de indicadores de rentabilidad. Comenzamos con el primer ejercicio de cálculo de capital de trabajo. En este ejercicio el enunciado dice: usted es el dueño de un emprendimiento, está buscando determinar el monto que destinará a la inversión en capital de trabajo si se aprueba la fabricación y venta de un nuevo producto. Como resultado del estudio de mercado, se proyecta vender las cantidades mensuales que se muestran en el cuadro adjunto más abajo a 52 pesos cada una. Durante los meses de mayo, junio y julio, el negocio enfrenta una disminución en las ventas por ser época invernal y que se mantendrá en los próximos años. El ingreso mensual, de acuerdo a las políticas, con las políticas comerciales de la empresa, se prevé un cobro de un 40% al momento de materializarse la venta, un 40% a 30 días y el 20% restante a 60 días. El ingreso mensual presupuestado para el primer año de operación se calcula a partir del siguiente cuadro. Luego del cuadro, explica que, a su vez, usted pretende mantener un inventario de seguridad al inicio de cada mes equivalente al 66,67% de las ventas proyectadas para el mes siguiente. Con respecto a los costos, se pagan el mes en que se devengan y se estiman los siguientes valores. Materia prima, 14 pesos por unidad, mano de obra directa, 4 pesos por unidad, costo fijo de fabricación, 4.000 mensuales, costos de administración, 5.600 pesos mensuales, costos fijos de comercialización en 4.100 pesos mensuales y la comisión a los vendedores del 3% mensual, calculado sobre los ingresos efectivos. Vamos a ir entonces resolviendo de a poco este ejercicio, en donde vamos a identificar en primer lugar cuáles son los ingresos y luego vamos a identificar cuáles son los egresos. Para este cálculo vamos a utilizar el método del capital de trabajo para calcular capital de trabajo, como se denomina en el libro del profesor Nassif Sapak-Chain, el método del déficit acumulado máximo. Con ese método entonces calculamos primero los ingresos y luego los egresos. Para calcular los ingresos nos vamos a valer de la información que nos da este cuadro, lo voy a copiar abajo y vamos a comenzar a calcular las ventas. Ahí tenemos en este cuadro el precio y las cantidades vendidas, entonces nos va a faltar multiplicar precio por cantidades y ya tendríamos las ventas en pesos. Voy a poner aquí el enunciado de precios y cantidades. Como ustedes pueden observar, están los periodos de febrero, marzo, abril, estaría faltando enero. Lo voy a agregar aquí, seguramente es porque no hay ventas en el mes de enero, pero probablemente tengamos costos o gastos en el mes de enero, entonces lo vamos a poner ahí como identificando ya cada uno de los periodos. En base a esto, calculemos las ventas en pesos. Ventas en pesos, entonces van a ser calculadas multiplicando el precio por las cantidades, en este caso 52 en pesos, 600 en cantidades, y me da 31.200 pesos vendidos durante el mes de febrero. Si proyectamos esta misma fórmula para todos los periodos, ya tenemos las ventas mes por mes, ahora calculadas en pesos. Pero para determinar los ingresos efectivos de fondos, de este flujo de fondos que vamos a necesitar para calcular el capital de trabajo, necesitamos saber efectivamente cuántas de estas ventas se han cobrado. Repasemos entonces lo que decía el enunciado sobre las cobranzas. Con respecto a las cobranzas, decía que, de acuerdo con las políticas comerciales de la empresa, se prevé un cobro del 40% al momento de materializarse la venta, esto es de contado, un 40% a 30 días y el 20% restante a 60 días. Vamos a tomar nota de eso entonces aquí y vamos a decir que de estas ventas tenemos en el contado un 40%, a 30 días el otro 40% y a 60 días el restante 20%. Si nosotros sumamos efectivamente por cada uno de esos meses cuáles son los valores que efectivamente cobramos, vamos a obtener cuál es la cobranza del periodo. Entonces, por ejemplo, las ventas del mes de febrero, 31.200, de esos 31.200 vamos a cobrar el 40%
de contado, es decir, 12.480. A los 30 días, es decir, en el mes de marzo, vamos a cobrar el otro 40%. Entonces ahí tenemos 31.200 por el otro 40%. Y luego, en el mes de abril, es decir, a los 60 días, vamos a tener 31.200 por el 20%. De esa manera, vemos que en el mes de febrero cobramos, de los 31.200 cobramos 12.400, los otros 12.400 los cobramos en marzo, y los 6.240 los cobramos en abril. Sumando estas tres cobranzas, completaríamos las ventas del mes de marzo. Ahora, ¿cuál es la cobranza del mes de marzo? La cobranza del mes de marzo es sumar todos los elementos que tengo aquí, es decir, en marzo solamente cobra 12.480. Vamos a sacar el total de las cobranzas para cada uno de los periodos de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? Este 40% que cobramos de contado, si lo estiramos hasta el final, vamos a sacar el 40% de contado de cada uno de los meses. Este otro 40%, como está desfasado en 30 días, si ustedes lo cobran, va replicando el resto del 40%, y este 20% que también está desfasado, pero 60 días, si lo replican también nos da de esa manera la suma. Por lo tanto, si yo sumo el total de las cobranzas contado a 30 días y 60 días, ahí tenemos entonces el total de las cobranzas para cada uno de estos periodos. Si lo replico, tenemos el total de las cobranzas. De esa manera, entonces, hemos calculado los ingresos para este nuevo proyecto, para este proyecto que estamos calculando. Vamos ahora a calcular los egresos. Para calcular los egresos tenemos por un lado costos fijos y por otro lado costos variables. Para saber efectivamente cuántos son los costos variables, necesitamos conocer de antemano cuántas son las cantidades producidas en este proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos aquí como información son las cantidades vendidas, pero no sabemos efectivamente cuántas se fabrican por mes. Para hacer ese cálculo vamos a establecer algunas cuestiones. Por ejemplo, uno de los elementos que decía aquí es que usted pretende mantener, después del cuadro decía, a su vez usted pretende mantener un inventario de seguridad al inicio de cada mes equivalente al 66,67% de las ventas proyectadas para el mes siguiente. ¿Qué significa eso entonces? A ver, hagamos el siguiente cuadro. Vamos a pensar que nosotros podemos tener alguna existencia inicial de productos que ya estuvieran facturados de antes. Vamos a tener un saldo a producir, que sería la diferencia entre la existencia inicial y lo que yo quiero vender. Y por último vamos a tener también el inventario de seguridad, que sería este 66,67% que leíamos recién en el enunciado. Entonces, por diferencia entre lo que yo tengo inicialmente, más lo que quiero tener de inventario, menos lo que es el saldo a producir, voy a calcular cuánto es efectivamente lo que se produce por periodo. Vamos a ir de a poco para identificar de qué estamos hablando. Nosotros en el mes de febrero queremos vender 600 unidades. Eso quiere decir que por este criterio de establecer un inventario de seguridad, ya en el mes de enero tenemos que empezar a fabricar parte de esas 600 unidades. ¿Cuánto vamos a fabricar como inventario de seguridad? El 66,67%, es decir, todos los periodos. Yo quiero tener al menos, falta un 6 acá, 66,67%, que era lo que decía aquí en esta parte del enunciado. Vamos a dejar este número sin los centavos, estamos hablando de cantidades producidas, entonces lo vamos a dejar así, sin centavos, cosa que nos identifique claramente que son unidades. Estas unidades, entonces, si yo replico para todos los periodos, voy a tener identificado que en todos los meses voy a fabricar el mes anterior 66,67%. Aquí en el mes de diciembre, fíjense que me aparece un 0 porque la forma de cálculo iba tomando el periodo siguiente, no tengo más columnas aquí
como cantidades, entonces podría suponer que el inventario inicial para el mes de enero podría ser el mismo, o que vamos a continuar vendiendo 660 unidades, porque las únicas que bajan son en invierno. Entonces voy a suponer que este número es exactamente el mismo del mes anterior, y ahí ya me queda completa toda la fila. ¿Esto qué quiere decir? Que esos inventarios de seguridad son los que yo necesito tener como saldo inicial al periodo siguiente. Es decir, voy a identificar el mismo número como para cada uno de los meses. Es decir, si tenía inventario de seguridad 400, es lo que yo quiero tener al periodo siguiente. 440 es lo que yo necesito tener al inicio del mes siguiente. ¿Estamos? Entonces, ahora, si yo tengo unas ventas estimadas en el mes de febrero de 600, ¿cuánto me falta producir? Si yo digo que voy a producir 400, en realidad me están faltando de producir la diferencia entre lo que voy a vender y lo que yo tengo ya producido. Si yo resto de 600 unidades, que es lo que quiero vender, por 400 que ya tengo fabricadas, me quedan de producir 200. Pero a su vez necesito fabricar 440 para el periodo siguiente. Por lo tanto, las cantidades producidas van a ser cuánto tengo original más cuánto es el inventario de seguridad que necesito, menos la diferencia, que era la diferencia con las ventas. Estas son las cantidades producidas para este periodo. Si ustedes replican, perdón, me faltó replicar esto de la diferencia con las ventas, para este lado, y ahora, bueno, en este caso vamos a tener las mismas cantidades aquí en el mes de enero, es decir, 400, y luego replico la fórmula, y vamos sacando entonces cuánto es lo que voy a producir por mes en cada uno de los periodos. Si ustedes se fijan, definitivamente ya cuando las ventas se estabilizan en 660, bueno, prácticamente esas son las cantidades que vamos a ir produciendo por mes para que ya las tengamos listas entre lo que tengo de inventario inicial, más lo que es el inventario de seguridad, más lo que estoy vendiendo, menos lo que estoy vendiendo. En definitiva, se van igualando esas cantidades. Bueno, ahora identifiquemos en función a la producción, identificamos los costos. Entonces teníamos costos variables y costos fijos. Podríamos identificar aquí, a ver, vamos a copiar estos enunciados y voy a borrar después un poquito para que me quede más prolijo. Vamos a decir que teníamos un costo de materia prima, costo de mano de obra. Acá vamos a poner así, los costos fijos de fabricación. Vamos a dejarlo así. Costos de administración. Y los de comercialización, que también son fijos. Pero tengo otra parte que es variable, que son las comisiones a los vendedores. ¿Está? Entonces vamos a dejar esto un poquito más fácil para que quede bien anotado. Vamos a decir, materias primas es 14 pesos por unidad. Vamos a sacar esto de aquí y vamos a multiplicar las cantidades producidas de materia prima, que son 400, los multiplicamos por 14 pesos por unidad. 400 multiplicado por 14 pesos por unidad me da el costo de la materia prima. En el caso de la mano de obra directa, tenemos 4 pesos por unidad, lo voy a borrar, así ya me queda bien prolijo. Entonces vamos a decir lo mismo, de las cantidades producidas, multiplico por 4 pesos por unidad, y ahí tengo el costo de mano de obra directa. En el caso de costos fijos de fabricación, vamos a dejar así como costos de fabricación, dice que son 4.000 pesos mensuales, entonces ya pongo ese valor, 4.000. Los costos de administración son 5.600 mensuales, voy a dejarlo aquí, 5.600 mensuales, costos de administración. Los costos de comercialización, 4.100 mensuales. Vamos a dejar aquí el enunciado.
y vamos a copiar aquí, 4.100 por mes, y luego la comisión de los vendedores dice que es el 3% mensual calculado sobre los ingresos efectivos. ¿Cuáles son los ingresos efectivos? Los ingresos efectivos efectivamente son las cobranzas, ¿tá? Entonces, el ingreso efectivo son las cobranzas. Como tenía aquí ya calculadas las cobranzas, vamos a ir poniendo el 3%, 0,03. Vamos a multiplicar esta cobranza por 0,03. Y ahí tengo el monto de las cobranzas. Estos montos de costos fijos y variables los puedo replicar. Vamos a poner el formato. Así ya nos queda a todo igual. Sin los centavos, para ya dejarlo a todo expresado en igualdad de condiciones, sin los centavos, para hacerlo como que queden números más sencillos. Entonces, vamos, si yo replico esto para este mes, ya me da el total de costos fijos y costos variables. Acá tengo las comisiones, a partir de febrero tengo comisiones, y voy a replicar de esa manera. Entonces ahí tengo el total de los costos fijos y los costos variables. Vamos a hacer la suma. Este sería el total de los costos. Vamos a hacer la suma de los costos. Y ahora ya con esta información ya puedo construir más fácilmente el flujo de fondos de ingresos y egresos para calcular el método del déficit acumulado máximo. Déjenme poner aquí los bordes y de esta manera tengo calculados los costos. Una vez que tengo los ingresos, que son las cobranzas, y los costos, que es esto que acabamos de calcular, podemos utilizar el método del capital de trabajo por déficit acumulado máximo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a organizar aquí el listado, ahora todo junto, de ingresos y egresos. ¿Cuáles son mis ingresos? Los ingresos son, vamos a poner los meses, así nos queda más o menos prolijo, para poder leer más fácil después, una vez que me corrí de este lado. Ponemos los meses, ponemos los ingresos los tomo de aquí, de la línea de cobranza, bueno, justo en enero no tenía nada, y los egresos los tomo de aquí, de esta tabla que había calculado recién. Si replico, tenemos los ingresos y los egresos por cada uno de los periodos. Veamos entonces cuál sería el saldo. El saldo que voy a obtener es la diferencia entre los ingresos que suman, los egresos que restan, me da como diferencia negativo 20.900 en el primer mes, y para todos los meses tenemos, fíjense que aparecen negativos en los primeros meses, pero bueno, ya en el mes de abril ya empiezan a haber positivos. En el mes de julio y en el mes de agosto son negativos. Acuérdense que teníamos algún tema en las ventas en invierno, entonces pasa a ser negativo, pero luego septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya son positivos nuevamente los ingresos. Entonces, bueno, yo quiero saber cuál es el capital de trabajo que necesitamos para este caso. Para este caso, entonces, como usamos el método del déficit acumulado máximo, tenemos que saber, aquí ya tenemos los saldos, tenemos que sacar los saldos acumulados. El saldo acumulado, ¿cómo lo obtengo? Bueno, en el primer mes es el mismo saldo, en el segundo mes tomo el saldo que tenía el mes anterior y le sumo el saldo del nuevo mes. De esa manera, 20.900 y 13.116, como ambos son negativos, se suman, y tengo un valor negativo de 34.016. Si esto lo replico, es decir, a 34.016 le agrego 879, como es negativo, tengo 34.895. Ahora, ese 34.895, si le agrego los 12.275, se me baja. Deja de ser negativo, se me empieza a achicar el negativo y queda en 22.621. Así sucesivamente lo estiramos y
obtengo que, vemos que hay periodos en los cuales ya empiezan a aparecer positivos, que son los casos de, por ejemplo, aquí en el mes de diciembre. ¿Sí? El resto de los meses viene bastante negativo todo, y recién aquí en diciembre ya se me empieza a acumular en los positivos. ¿Está? Si bien había meses que tenían positivos y negativos, en realidad cuando voy acumulando veo que todos esos negativos pesan bastante. Ahora, ¿cuál es el monto del capital de trabajo? Es decir, si yo quiero saber cuál efectivamente es el capital de trabajo, el capital de trabajo, por el método del déficit acumulado máximo, lo que me dice es que de los acumulados, fíjense de estos que tengo aquí yo calculado recién, tengo que buscar el máximo de los déficits, es decir, buscar el número que tenga signo negativo, es decir, que sea un déficit, que sea más alto que todos. Y fíjense, de los negativos, el más alto es este, 34.895. Ese número, 34.895, es el capital de trabajo. Entonces, de esta manera, yo puedo mostrar, a ver, quería agregar algún... bueno, alguna indicación, que este es el capital de trabajo, lo vamos a poner ahí. Capital de trabajo es ese, 34.895. En definitiva, lo que yo tengo que entender es que el proceso que me muestra el ejercicio es identificar cuál es el monto del capital de trabajo utilizando el método del déficit acumulado máximo. Esto me va a identificar la inversión que voy a necesitar de capital de trabajo. Esa inversión la vamos a tener que poner con fondos propios o puede ser a través de un préstamo, pero necesitamos ese capital, ¿para qué? Para que no tengamos signos negativos en los saldos por periodos acumulados, que me está identificando que necesito fondos para financiar este nuevo emprendimiento. Fíjense, si yo consiguiera esos fondos, recuerden el número 34.895, si yo los consiguiera, vamos a hacer un supuesto, simplemente esto, ustedes no lo repliquen, es simplemente para mi explicación. Si yo consigo que alguien me dé esa plata y me lo dé al momento cero, es decir, al principio, en enero, por ejemplo, si yo consigo 34.895, lo voy a anotar acá como un ingreso que alguien me da esa plata, consigo el préstamo o consigo yo el aporte de 34.895, observen ustedes que el saldo acumulado se convierte totalmente en positivo. ¿Ven? Todos los acumulados son positivos. No el periodo a periodo, como es este saldo que tengo acá, 13.995, este negativo, no. El acumulado. ¿Por qué quiero ver el acumulado? Porque yo necesito saber que en ese acumulado no haya ningún déficit. Si hubiera algún déficit, quiere decir que necesito más capital de trabajo todavía. Entonces, el monto del capital de trabajo, lo voy a borrar de aquí para volver a reconstruir el cuadro, era 34.895, y de esa manera, entonces, he concluido lo que me pedía este ejercicio. Vamos al segundo ejercicio, el caso 2. El caso 2 se refiere a un proyecto de una fotocopiadora. Vamos a calcular el flujo de fondos y vamos a hacer el cálculo de los indicadores de rentabilidad, BAN, TIR y periodo de recupero. Hagamos el flujo de fondos primero. Leemos el enunciado, dice: usted tiene la posibilidad de presentarse a la licitación del local de fotocopiadora de la universidad. De salir beneficiado, se conoce que la concesión será por 4 años y gratuita. Para tomar la decisión si conviene o no presentarse, se le recomienda que realice un flujo de fondos con la siguiente información. Vamos a tener en ventas 500 unidades por año, ¿sí? Son como 500 resmas de papel, así lo tiene medido. Y vamos a decir que estas ventas crecen en un 10% el segundo año y luego un 2% anual constante a partir del tercer año hasta el horizonte de evaluación definido a los 4 años, que es lo que dura la licitación. Las inversiones fijas son 100.000 pesos en el equipo, en las maquinarias, que tienen 3 años de vida útil y una depreciación contable en 10 años. Se estima que el valor de salvamento de las máquinas será un 40% de su valor de adquisición. La reposición de la máquina es por el mismo valor de la inversión inicial. Las inversiones en capital de trabajo la vamos a calcular o la vamos a estimar como un 15% de las inversiones fijas. El precio, dice que el plan comercial establece un precio de 267 por unidad, es decir, por la rema, esta unidad que estamos usando.
Los costos, tenemos costos variables, que son de 40 pesos, y costos fijos de administración y ventas a 30.000 por año. Las tasas, la tasa de impuesto a las utilidades es el 35% anual, y la tasa de retorno exigida a la inversión es del 12% anual. Tenemos que calcular los indicadores de rentabilidad y expresar cuál es la decisión final. En estos ejercicios siempre es muy importante esta última parte, expresar cuál es la decisión que vamos a hacer. ¿Recomendamos que se haga el proyecto o no recomendamos que se haga el proyecto de acuerdo a cómo vienen los indicadores? Entonces, para construir el flujo de fondos vamos a utilizar, vamos a hacerlo así, vamos a utilizar los periodos. Este flujo de fondos lo vamos a hacer a 4 años, porque en definitiva decía que la concesión era por 4 años, entonces vamos a usar flujos de fondos anuales, partiendo de un momento 0 hasta un periodo 4. Vamos a usar estas 5 columnas. Para recordar cómo vamos a organizar el flujo de fondos, voy a copiar de aquí, yo ya tengo armado los conceptos, así me va a ser más fácil y lo vamos a ir leyendo juntos, entre todos a los conceptos, de manera tal de que se nos haga más fácil la construcción. Pero previamente vamos a necesitar nuevamente identificar cuáles eran cada uno de estos elementos que teníamos como datos de producción, que hicimos recién en el cálculo anterior, en el flujo de fondos, decimos cuál es la producción, y después también vamos a tomar el caso de los precios, y vamos a tomar el caso de los costos variables. Esta información es como una información previa que necesitamos, así ya después podemos construir el flujo de fondos. Entonces, en las cantidades producidas, decía el ejercicio que íbamos a producir 500 unidades por año. Esto sería como sacar fotocopias en 500 resmas de papel por año, una cosa así. Entonces, esta es el dato de 500 por año, pero decía que el primer año aumentaban las unidades vendidas, crecen en un 10% en el segundo año, es decir, en el segundo año vamos a multiplicar esto por 1,10, y en el tercer año dice que va a tener un 2% anual, y eso es constante hasta el final de los 4 años, es decir, vamos a calcular esto por 1,02, eso quiere decir que le sumamos el 2%, y lo mismo para el periodo siguiente. Entonces, de esa manera, tenemos una producción, 500 en el primero, 550 en el segundo, 561 en el tercero, y aquí 572 y monedas. Con respecto al precio, decía que el precio se mantenía constante en 267 por unidad, aquí está en el enunciado, vamos a poner ese precio, 267 por unidad. Tomen nota que yo estoy vinculando cada una de las celdas, de manera tal que no repito la misma celda. Ahí puse 267, pero acá copié la celda anterior y anterior, entonces se me replica más fácil y después me sirve para trabajar mejor con algunas situaciones en sensibilidad que vaya a requerir. Con respecto a los costos variables, decía que el costo variable es 40 por unidad, y ese costo variable también es para todos los periodos, por lo tanto, replico esta información para todos los periodos. Ahora sí, ya tengo cantidades producidas, los precios y el costo variable, puedo calcular el flujo de fondos. Para calcular el flujo de fondos, vamos a repetir acá los periodos. Así ya tengo la información. Vamos a usar este esquema. Vamos a pensar cuáles son los ingresos por venta, ¿sí? Otros ingresos por venta, por ejemplo, las ventas de las maquinarias. En este caso, teníamos un equipo que dura 3 años, entonces tengo que ver qué va a pasar con eso. Tengo los costos variables, tengo los costos fijos, tengo los gastos no desembolsables. En este caso, le llamé a las amortizaciones de los bienes de uso, ¿sí? Esta depreciación de los equipos que necesito hacer, y por supuesto si tengo ventas de maquinaria voy a tener la deducción del valor libro de los bienes de uso. También son gastos no desembolsables. Luego tengo la utilidad antes de impuesto, el cálculo del impuesto, la utilidad después del impuesto, el ajuste de los gastos no desembolsables, y luego tengo las inversiones, en este caso las tengo separadas, inversión fija y capital de trabajo, y en función a eso voy a calcular el flujo neto. Después calculo estos dos que están acá abajo.
No, lo saco ahora, así no molesta. Vamos a identificar esto con barritas, así sé hasta dónde vienen las sumas, y el flujo neto también le vamos a poner aquí las barritas, así también sé hasta dónde viene la suma. Vamos a ir completando de a poco entonces la información. Vamos con las ventas. En este caso no es como el ejercicio anterior, acá se supone que todo lo que se vende es cobranza, por lo tanto para las ventas vamos a hacer más sencillo el cálculo, vamos a calcular las cantidades producidas y lo vamos a multiplicar por los precios. En este caso entonces vamos a dar también formato sin centavos, así vamos a tener números más sencillos de mirarlos en el video y que no complique la lectura. Entonces, en el primer caso son 133.500 los pesos o los ingresos por venta, y de la misma forma calculo para el resto de los periodos. Vamos a agrandar un poquitito, a ver, no tampoco tanto, así se ve un poquito mejor. Ahí está. Vamos con vamos a dejar la venta de maquinaria un ratito aparte y vamos a calcular los costos variables. La fórmula de los costos variables lo vamos a hacer directamente ya con el signo menos, multiplicando las cantidades producidas por estos 40. Si yo le pongo el signo menos aquí adelante ya me da negativo el resultado y ya lo puedo tomar después para hacer la suma algebraica. Replico los costos variables y los costos fijos, decía el enunciado que eran algo así como 30.000, los costos variables 40, los fijos correspondientes a administración y ventas 30.000, estos también son anuales, entonces vamos a poner directamente aquí 30.000 de costos fijos y este valor lo vamos a replicar en esta otra celda y así sucesivamente, 30.000 para todos los periodos. ¿Está? Vamos con los gastos no desembolsables, la amortización de bienes de uso y el valor libre, lo vamos a explicar en un ratito. Vamos a identificar la utilidad antes de impuesto, impuesto de utilidad después de impuesto también. Vayamos a las inversiones. Vamos a hacer esta parte primero, así la vamos a ir completando al flujo de fondos, ¿sí? Es como que vamos tomando por rubro y cada uno de los rubros hacemos el cálculo completo y después al final hacemos toda la suma y los cálculos correspondientes. Vamos con las inversiones. En el enunciado decía que había que comprar una máquina, un equipo, varias máquinas, en definitiva, que subían un total de, acá está, inversiones fijas, un total de 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos son unas máquinas que tienen 3 años de vida útil y tienen una depreciación contable de 10 años. Entonces vamos a poner aquí la inversión en las máquinas, la inversión. Dijimos que son 100.000 pesos, vamos a poner 100.000 pesos, yo ya lo pongo con signo negativo para que me lo tome de esa manera cuando hago la suma algebraica. Y entonces decía que lo tengo que amortizar por un 10% anual. Entonces voy a calcular ya las amortizaciones de los bienes de uso multiplicando el valor de la inversión por el 10%, que era esto de la amortización contable, ¿cierto? Amortizan 10 años, por lo tanto, si divido 100.000 sobre 10, es lo mismo que calcularle el 10%, y me da una amortización de 10.000 pesos. Esa amortización yo la voy a replicar, pero la voy a replicar solamente por 3 años. ¿Por qué? Porque decía que la vida útil real, lo que dura ese bien, en realidad son solamente 3 años. ¿Sí? Entonces, amortizo año 1, año 2 y año 3. Y en el año 3, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiarla, vender ese bien y luego comprar otro nuevo bien. Vamos a hacer eso, entonces vamos a replicar la venta de esa maquinaria y vamos a comprar una nueva. Para la venta de la maquinaria vamos a considerar que, como dice aquí el enunciado, el valor de salvamento o el valor de desecho es el 40% de su valor de compra. Entonces vamos a decir que la venta de la maquinaria es igual
al 40% del valor de compra. Le puse con signo negativo de manera tal que al multiplicar por otro negativo se me convierte en un positivo, y ahí en el año 3, sería como al final del año 3, estoy vendiendo la máquina. Y eso, de esa forma entonces 40.000 es 40% de 100.000, 40.000 es el precio de venta de esa máquina. Lo tengo que tomar como un ingreso en el año 3. ¿Qué tengo que hacer? En definitiva, tengo que comprar una máquina nueva. Decía el enunciado que vale lo mismo en distintos momentos del tiempo, porque esto está expresado en los mismos valores, digamos, en moneda constante. No tenemos aquí inflación. Por lo tanto, tengo que volver a comprar por 100.000 pesos otra máquina en el periodo 4, y a partir de eso tengo que identificar cuál es el valor de desecho, digamos, de esa máquina, luego al final del periodo, ¿sí? En ese caso, el valor de desecho al final del periodo lo podríamos poner también como, que me estoy quedando sin energía, lo podríamos poner también como un ingreso por venta de la maquinaria, ¿sí? Como el valor de desecho aquí, podría tomarlo también de la misma forma. Vamos a suponer que también es 40%, ¿sí? Quizás si lo hubiéramos en la práctica, como solamente tiene un año de vida, esta máquina no es como la anterior, que tenía 3 años de vida, quizás sea un poquito más del 40%, pero bueno, dejémoslo ahí. Y entonces este sería el valor de desecho de la segunda máquina que hemos comprado. Ahora, esta segunda máquina que hemos comprado en el año 4 se tiene que depreciar. Por lo tanto, voy a multiplicar esta segunda inversión nuevamente por el 10%, es decir, son máquinas que contablemente amortizan un 10%, por lo tanto, tienen 10 años de vida útil, por lo tanto, es lo mismo dividir el monto de la inversión por 10 o multiplicar por el 10%. Si en 10.000 pesos sería la amortización ahora de esta segunda máquina en el año 4. En el ajuste de los gastos no desembolsables, para ya no olvidarme, tengo que poner este valor en positivo, el mismo que tenía el 10.000 negativo, lo paso a positivo y ya copio para todos los periodos el mismo dato. Ahora, cuando yo calcule el impuesto a las ganancias, es decir, cuando yo calcule el total de los ingresos por periodo, si yo tomo estos 40.000 de ventas, para pagar impuestos a las ganancias voy a pagar sobre todo los 40.000. Cuando se hace venta y reemplazo, el impuesto a las ganancias prevé la posibilidad de deducir del valor de venta el valor residual contable de ese bien. ¿Cuál es el valor residual contable? El valor residual contable, lo vamos a calcular aquí aparte, el valor residual contable sería el valor de la compra, no hace falta, es poquito, el valor de la compra, que era 100.000 pesos en el primer caso, 100.000 pesos, menos las amortizaciones acumuladas que ya tenía. ¿Y cuánto habíamos acumulado? Habíamos acumulado 10.000 el primer año, 10.000 el segundo año, y 10.000 el tercer año. Es decir, el valor residual o el valor del libro de los bienes de uso, podemos acá poner el valor residual contable, si ustedes quieren, el valor del libro sería igual entonces a el valor de las ventas, el valor, perdón, de compra, menos las amortizaciones acumuladas. Esta y esta. Entonces, si a 100.000 le restamos 30.000, nos va a quedar 70.000. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir a los efectos del impuesto a las ganancias? Que esta máquina que yo la vendí en 40, contablemente valía 70. Entonces, la operación contable que yo he hecho, en realidad pareciera que fuera pérdida, es decir, tengo ingresos por 40.000 y tengo ventas por, un egreso, es decir, una pérdida de 70. La diferencia, entonces, no va a pagar impuesto a las ganancias. Con respecto al segundo caso, el valor de libros en el segundo caso es 100.000, que es el monte que había comprado originalmente, y a esto le resto la amortización acumulada. En este caso, en el segundo caso, el valor del libro es más negativo todavía, es como si tuviera mayores pérdidas. Si tengo mayores pérdidas, entonces, ¿qué hago? En definitiva, pago menos impuesto a las ganancias.
Y por lo tanto es bien importante en los casos de emprendimiento o empresas que pagan impuestos a las ganancias tener muy claro cuál es el efecto impositivo para que no me impacte negativamente. Bueno, ahora sí, ya hemos hecho todos los cálculos de ingresos y egresos. Me faltó calcular el capital de trabajo. Ahora que veo, me falta acá el dato del capital de trabajo y a su vez ajustar los no desembolsables. Fíjense que los no desembolsables hasta aquí estaba bien, estos 10 y estos 10 están bien, pero en definitiva me falta agregar aquí estos 70, que son no desembolsables, y estos 90, que son no desembolsables. No nos tenemos que olvidar de nada para que cada una de las cosas se pueda ir calculando después automáticamente. Vamos a calcular el capital de trabajo. En el enunciado recuerdo que decía, acá la inversión en capital de trabajo es el 15% de las inversiones fijas. Una manera de calcular, un método de cálculo de capital de trabajo que se utiliza mucho a nivel de perfil, es establecerlo como una proporción de las inversiones fijas. ¿Sí? Es un método bastante poco convencional, pero la verdad que a nivel de perfil, a veces cuando necesitamos hacer cálculos ágiles, se utiliza una proporción del monto de la inversión inicial. En este caso decía que era el 15%, es decir, tomo ese valor, y recordemos que el valor de desecho de capital de trabajo es el mismo monto de las inversiones expresado en el momento de n con el signo contrario, es decir, si aquí tenía 15.000 de inversión, en el último mes tengo 15.000 positivos, y eso es el valor de desecho del capital de trabajo. Bueno, ahora ya hemos construido todo. No queda más que hacer la suma. La utilidad antes de impuesto es la suma de todo esto que tengo aquí. Esperen que acá se me agregó el 0, hasta ahí. Entonces, las ventas, los costos, los gastos desembolsables, todo lo sumo porque ya está calculado, bueno, en este periodo estaba en 0, pero en todos los periodos ya lo tengo con el signo correspondiente para poder hacer la suma algebraica. Me queda calcular el impuesto decía el enunciado que era el 35% anual. Aquí estaba el monto del impuesto. Entonces vamos a calcular este valor por el 35%, yo ya le pongo el signo negativo, de manera tal que me lo calcula automáticamente para poder sumar. Ustedes pueden usar ese método o cualquier otro que les resulte cómodo, pero tienen que acordarse entonces que cómo funcionan los signos para poder hacer bien la operación. Y aquí ya hago la suma, también como suma algebraica, para todos los periodos, y de esa manera tengo la utilidad después de impuestos. Si es la utilidad después de impuestos, entonces le agrego los gastos no desembolsables y tengo las inversiones, y en este caso el valor de desecho de capital de trabajo, ya puedo sacar el flujo neto. Entonces la suma de todo esto, utilidad antes de impuestos, gastos no desembolsables, el ajuste, las inversiones fijas y el capital de trabajo, ya tengo toda la información que necesito para el cálculo del flujo de fondos. Y ya con esto entonces tenemos identificado cuál es el flujo de fondos de este proyecto. Con el flujo neto, lo que ya tengo información para calcular los indicadores de rentabilidad. Vamos a calcular, por aquí abajo, vamos a calcular BAN y vamos a calcular TIR. Para calcular BAN vamos a necesitar la tasa de costo de oportunidad. El enunciado decía que va a exigir un 12% anual. El retorno es el 12% anual, la tasa que pide como costo de oportunidad. Entonces, para calcular el BAM, vamos a hacerlo sobre esta línea que está acá. Entonces vamos a calcular función financiera. En funciones vamos a usar las funciones financieras. En las funciones financieras buscamos BNA. ¿Sí? Si alguien tiene el Excel en inglés, en las funciones financieras es NPV. Vamos con BNA y se abre un cuadro de diálogo de estas características. Lo primero que le pide es la tasa, entonces vamos a poner 12% o bien 0,12. ¿Sí? No se olviden de poner el por ciento, ¿sí? Tiene que ser 12% o 0,12. Fíjense que Excel ya me lo traduce a 0,12. ¿Sí?
Luego me pide el valor 1. El valor 1 es el valor que está en el periodo 1, es decir, en este periodo que está acá, fíjense, este es el año 1, entonces pongo el valor que está en el 1. Y así puedo ir poniendo los que están hacia adelante, si quiero. El valor 2, el que está en el 2. El valor 3, el que está en el 3. Y el valor 4, el que está en el año 4. ¿Sí? Y de esa manera me da el flujo de esos periodos, pero me está faltando en el momento 0. Entonces a esto le voy a sumar, voy a poner más esto. Fíjense que ahora sí, ahora tengo todo el flujo pintado. Y fui sacando uno por uno, pero me faltaba el momento 0. Eso se suma aparte, porque el valor presente neto que calcula el Excel es a partir del periodo 1, no toma el periodo 0, hay que sumárselo aparte. Entonces ahora sí, se lo sumé y me da 90.384. Esto es un van positivo, ¿sí? Entonces acuérdense de poner la conclusión, lo podemos poner acá al lado, ¿sí? Como el resultado es mayor que 0, se recomienda llevar adelante el proyecto. Acuérdense que es muy importante sumar puntos en el ejercicio que ustedes escriban a qué conclusión están llegando. Vamos con la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno también la calculamos con las funciones financieras, y en las funciones financieras vamos a buscar TIR. Solo TIR, hay otras que son las TIR no periódicas y la TIR marginal, no, solamente la TIR. O si quieren Excel en inglés es IRR. Y para calcular TIR, entonces, identificamos ahora sí todos los valores, pintamos todos los valores del flujo. Ya no hace falta ir de a uno, sino que ya los podemos pintar a todos. Y de esa manera obtenemos la tasa, que en este caso me da el 41%. ¿Está? De esta manera, entonces, hemos identificado dos indicadores, van y TIR. Nos estaría faltando identificar el periodo de recupero de la inversión. Para calcular el periodo de recupero lo vamos a hacer con un sistema bastante casero, pero me parece que es mucho más ágil con Excel, que es calcular los flujos, pero los flujos actualizados. En vez de tener el flujo neto así, vamos a poner flujo neto actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a calcular cada uno de estos valores expresados en datos del momento 0. Por ejemplo, 115 es igual, es el mismo dato porque está expresado en el momento 0. Ahora, 57.000 está en el 57.775 está en el momento 1. Para expresarlo en el momento 0 tengo que calcular el valor actual de ese dato. Voy a obtener como resultado un valor más chico que 57.000. Veamos cómo lo calculamos. Usamos las funciones financieras, y las funciones financieras usamos la que dice BA, valor actual. Necesito calcular el valor actual. Va a aparecer esta tasa, este cuadro de diálogo. Lo primero que pide el cuadro de diálogo es la tasa, sigo usando el 12%, es la tasa que yo necesito. Me dice cuál es el número de pedidos, fíjese el número total de pedidos de pago en esa inversión. Yo le digo que este dato lo tengo en el periodo 1, es decir, esto corresponde al año 1, esto quiere decir que me lo va a traer por un año hacia adelante, y hice mal, perdón, le di Enter en vez de, vamos de nuevo, le di Enter en vez de ir con cada uno de los periodos. Aprovechamos y vamos a hacer de nuevo la función. Función financiera BA. Acuérdense, función financiera BA. Valor actual. Cuadro de diálogo, pongo la tasa, 0,12. El número de periodos es este que está aquí. Tomo el 1. Luego me pide si hay una cuota. Es para usar pagos periódicos, pago es el equivalente a cuota, pagos periódicos, en este caso no son todos iguales, entonces uso el otro, el que dice valor futuro. El valor que está en el futuro, que yo tengo que traer al presente, es este que está aquí, 57.775, ¿sí? Ese es el valor que está en el futuro. Y por lo tanto, le voy a cambiar el signo a ese valor,
porque Excel me lo toma como que yo le devuelvo esa plata, ¿sí? Es como que le presté 57 y me devuelve un valor más chico, entonces voy a usar un negativo ahí en esta función, entonces el resultado me lo va a dar en el mismo signo que que yo tenía antes. Entonces 57, fíjense, me da un número más chico, 51. Está. Ese es el valor. Le vamos a poner un formato, bueno, después lo cambiamos de formato. El valor de 57 se me actualiza a 51 por un periodo. Si estiro esta fórmula, me va a hacer exactamente el mismo cálculo para el resto, porque yo ya le indiqué los años, le indiqué también cuál era la tasa, está todo indicado, le indiqué cuáles eran los periodos, entonces lo puedo replicar y obtengo los mismos valores. Ahora, lo que voy a hacer es ir acumulando el flujo, igual que como hacía recién en el otro ejercicio, flujo neto actualizado, pero acumulado. Así. Entonces, este actualizado lo acumulo. El periodo 0 es el mismo, el periodo 1 que tengo, 115 del periodo anterior, más 51, el anterior en el negativo, 51 es positivo, entonces me está quedando unos 63.000 en negativo. Luego sigo acumulando este 63.000 negativo más el 63.000 negativo más 51 en positivo. Ahí tengo el otro valor. Luego este en negativo y este en positivo. Y ahí tengo el siguiente y así sucesivamente voy actualizando. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que de esta inversión que yo tengo 100.000 negativa, 115.000 al inicio, en el primer periodo recupero 50, entonces no he recuperado todavía la inversión. En el segundo tampoco, tengo todavía valores negativos, pero aquí cuando se me convierte en positivo quiere decir que ahí he recuperado la inversión. Entonces digo que en el tercer año he recuperado la inversión. El periodo de recupero es el tercer año. Entonces, como conclusión, ¿qué voy a poner? Perdón, me faltó la conclusión de la tasa interna de retorno. La conclusión de la tasa interna de retorno es 41%. ¿Qué costo de oportunidad habíamos usado? El 12%. Entonces decimos que como es mayor que el 12% del costo de oportunidad, se recomienda llevar adelante el proyecto. En el caso del periodo de recupero no tengo con qué compararlo, entonces bueno, simplemente digo que ese es el periodo de recupero de ese año. Bueno, espero que se haya entendido la explicación del ejercicio y cualquier duda ya saben cómo consultar.